Ya. Compartiendo si estoy. Bien. El trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento de R. Esto para ir desde RA hasta RB. No significa que vamos a ver cálculos, sino que les voy a explicar de dónde sale nomás. Si la fuerza es constante, se puede sacar de la integral, y esto es F punto la integral del de R desde RA hasta RB. Esto es para explicar de dónde sale todo eso. Pero la integral y la diferencial en este caso se anulan y me queda que F es punto el R evaluado entre RA, entre RB, la posición final menos la posición inicial. Pero a esta posición final y posición inicial, la diferencia entre ellas, a esto le vamos a llamar desplazamiento. Va a ser el vector desplazamiento. De manera que la fuerza, el trabajo, es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Pero como son dos vectores, y el producto escalar es un producto que da como resultado un número, entonces esto es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Vamos a suponer que forman un ángulo phi. De manera que si yo tengo una fuerza F y un desplazamiento D en esa dirección, por ejemplo, entonces este ángulo es el ángulo que forman ambos. De acá se puede deducir que el trabajo es cero. Vamos a ver para una fuerza constante aquí. Esto es muy importante. La fuerza es constante. De lo contrario, la integral no la podía haber realizado de esta manera y dependiendo si la fuerza depende de la posición o no, la situación es completamente distinta. Vamos a ver en qué condiciones el trabajo es cero. Este trabajo va a ser cero cuando no exista fuerza. Cuando el desplazamiento sea cero. Bien. Y también va a ser cero cuando el ángulo phi sea 90 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados es igual a 0. Y el coseno de 0 grados es 1. Así que estos dos casos son, estos casos, perdón, son muy importantes. Es decir, si no hay desplazamiento y si el ángulo es 90 grados. En este caso, por ejemplo, podría darse la situación de que un señor, vamos a suponer ahí, lleva en su espalda un saco. Y este señor camina por una superficie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este señor, para mantener el saco, tiene que hacer una fuerza hacia arriba, porque el saco pesa hacia abajo, tiene un peso hacia abajo, un peso P, que es igual a M por G, ¿verdad? En consecuencia, y este señor se desplaza para acá, se desplaza una distancia horizontal, y aquí entonces este señor va por aquí, y vamos a suponer que tiene ahí el saquito, y se ha trasladado una distancia D. Se ha trasladado una distancia D.
Pero resulta que la fuerza y el desplazamiento, en este caso, la fuerza la hizo hacia arriba para mantener a este bloque que no se vaya al suelo, pero el desplazamiento que hizo fue horizontal. Y en este caso, el ángulo es 90 grados. Por lo tanto, este señor, para trasladar horizontalmente ese saco, no hace trabajo. Y ustedes dirán, pero no, ¿cómo que no? Sí, tiene que haber un trabajo porque se cansa el hombre. Claro, lo que pasa es que él tiene que vencer el roce. Pero desde el punto de vista físico, si una fuerza la aplicamos perpendicular al desplazamiento, entonces si una fuerza actúa perpendicular al desplazamiento, entonces ese trabajo es igual a cero. No hay trabajo. Bueno, y si nadie aplica fuerza, tampoco hay trabajo. Y si no hay desplazamiento, tampoco hay trabajo. Por ejemplo, usted dice, pero ¿cómo no hay desplazamiento? Claro, póngale que yo tenga una superficie acá arriba, ¿ya? Y tengo un cable allí, y ese cable tiene un peso que es P. Pero el cable ejerce una tensión hacia arriba. Como este bloque no se mueve, la tensión es igual con el peso, pero no hay desplazamiento. Por lo tanto, la tensión no realiza trabajo, ni el peso tampoco realiza trabajo, porque en este caso, ¿no es cierto?, la fuerza neta entre estas dos es igual a cero. Es decir, T menos P es igual a cero. Pues bien, entonces, habiendo fuerza, si no hay desplazamiento, en ese caso nosotros podemos decir que el trabajo es nulo. Ya. Ahora, el trabajo se mide en una unidad que se llama Joule y que corresponde esa unidad, si ustedes miran aquí, esto es fuerza y esto es desplazamiento y este no tiene unidades, el coseno no tiene unidades. La fuerza se mide en Newton y el desplazamiento en metro. Por lo tanto, el Joule es igual a Newton multiplicado por metro. Y así aparecen otros tipos de unidades como el ergio y otras unidades más que voy a mencionar acá. Bien, en consecuencia el trabajo es igual a F por D por coseno de alfa. Esta relación nació de esta deducción de acá. De manera que el trabajo mecánico se mide en Joule o en Newton metro, que es lo mismo, un Joule es Newton metro, o ergio o kilogramos fuerzas por metro, o gramos fuerzas por centímetro, libras por pie, etc. Pero vamos a ver que estas también son unidades de energía, porque el trabajo está relacionado con la energía. Así que si uno empieza a comprimir un resorte, no es verdad, lo que está haciendo es que hace un trabajo sobre el resorte, pero ese trabajo se acumula como energía potencial del resorte. Bueno, aquí entonces vamos a ver en forma general nada más, porque la idea es de que el concepto de trabajo, potencia, energía, lo vean en forma general y lo vamos a aplicar en Bernoulli. Determina el trabajo hecho por las fuerzas F, P, N, si no hay roce entre la superficie. Bueno, entonces la solución es de que la masa mide 20 kilogramos y la fuerza que van a aplicar acá arriba, la fuerza es de 60 newton. Esta fuerza de arriba es de 60 newton. Y la masa es de 20 kilogramos, así que si la multiplican por 9,8, vamos a tener el peso. El ángulo que forma la fuerza es 37 grados, como pueden
pueden ver ustedes acá. Y el desplazamiento que va a experimentar el bloque en forma horizontal, le vamos a poner que sea 10 metros. Así entonces, el trabajo hecho por la fuerza, F, va a ser la fuerza, que es 60 newton, multiplicado por el desplazamiento, que es 10 metros, y el ángulo que forman los dos es un ángulo de 37 grados. Pero el coseno de 37 es 0,8, así que multiplican 60 con 10 y 0,8. Y eso nos da un trabajo que queda en newton metro, y ese trabajo obviamente es 480 joules. Ahora, el peso, que es este, y la normal, que es esa, son perpendiculares al desplazamiento, porque el desplazamiento es horizontal. Así que el peso y la normal forman un ángulo de 90 grados. Yo voy a empezar a llamar al peso, lo voy a llamar con la letra P. ¿Eh? ¿Por qué razón? Porque no se confunda la palabra W para el trabajo y para el peso la misma letra. Así que le vamos a llamar peso P, la normal, etc. Bueno, son dos fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento, forman 90 grados, no hacen trabajo. Por otro lado, si las fuerzas son conservativas, el trabajo hecho para llevar un cuerpo de un punto A a un punto B no depende de la trayectoria, es decir, depende del punto inicial y el punto final. Así el trabajo total para ir de un punto a otro y volver al mismo punto es nulo. Esto es algo bien extraño. Le voy a explicar más o menos de qué se trata. A ver. Resulta de que, vamos a verlo con un ejemplo mejor. A ver, vamos a suponer que tenemos un ya. Vamos a suponer entonces esto. Este va a ser el eje vertical y obviamente asumimos ese el eje Y y asumimos el eje X acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si alguien toma un bloque desde esta altura y aplicando una fuerza lo lleva a través de esto, desde A hasta un punto B, realiza un trabajo en contra del campo gravitacional, pero al llevarlo desde A hasta B y traerlo desde B hasta A, el trabajo es nulo. O sea, si yo voy desde A hasta B y de B a B y después A, el trabajo es nulo. ¿Por qué? Porque es el trabajo en contra de un campo gravitacional que es un campo conservativo. Así que el trabajo que hago para llevarlo desde A hasta B es positivo y el que hago desde B hasta A es negativo. Y en ese caso, si sumo los dos trabajos, ese trabajo es nulo. Esto es bien importante. Entonces, en general, si nosotros vamos desde A hasta B, no importa la trayectoria que puedan tomar para ir desde A hasta B. El trabajo para ir desde A hasta B depende solamente del punto inicial y el punto final, siempre y cuando el campo
sea un campo conservativo. Conservativo. Si el campo de fuerza es un campo conservativo. En cambio, existen otras fuerzas que son no conservativas, como el roce. El roce tiene una particularidad que el roce tiene una particularidad que si ustedes se mueven un bloque sobre una superficie horizontal, ¿no es cierto? El roce es contrario. Y si yo calculara el trabajo hecho por el roce para ir desde A hasta B, el roce es negativo desde A hasta B. Ahí hay un trabajo para ir desde A hasta B. Pero si ustedes se devuelven, el trabajo sigue siendo negativo. Con el anterior, que también era negativo, el trabajo hecho por el roce, cuando este tiene una superficie eh, de esa naturaleza, y lo voy a poner así, trabajo hecho por el roce, ese es distinto de cero. Si es que van ustedes desde A hasta B y de B hasta A. En cambio, cuando se trata de un campo conservativo, si ustedes van desde A hasta B, el trabajo es positivo, y de B hasta A es negativo. En cambio, aquí cuando están trabajando que están calculando el trabajo hecho por el roce desde A hasta B es negativo y el de B hasta A también es negativo, así que en ningún caso se anulan estos dos trabajos. Y podemos decir entonces que el trabajo hecho por el roce es distinto de cero si va desde A hasta B, ¿no es cierto? Desde A hasta B me refiero, y desde B hasta A. En cambio, en un campo conservativo, si van de A hasta B y de B a A, ese trabajo es nulo. Bueno, el roce es una fuerza no conservativa. El roce es una fuerza no conservativa. Entonces, vamos a seguir analizando esto. Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es nulo. De esta manera se puede trasladar un maletín en el interior de una sala manteniendo la misma altura, y ese trabajo va a ser nulo por la perpendicularidad de la fuerza. Bueno, aquí ahí dice que hay un ejemplo que habría que hacer. Determina el trabajo hecho por una persona que levanta un saco de 60 kilogramos fuerza a una altura de 1,5 metros. Se supone que la mínima fuerza para trasladarlo cuasi estáticamente, o sea, sin aceleración, es igual al peso. Ustedes quieren calcular el trabajo hecho por una persona para levantar este saco a una altura de 1,5. Lo que tendríamos que hacer entonces es algo bien sencillo. Nos vamos acá Ya voy a poner el saco aquí. Ahí lo vamos a poner. No parece saco. Este saco tiene un peso de 60 kilogramos fuerza. Por lo tanto, lo tenemos que levantar a una altura. Vamos a ver acá, esta altura tiene una orejita del saco ahí.
pero es a una altura que es de 1,5 metros. ¿Cómo calculamos entonces? Fíjense que el saco pesa eso. Si nosotros aplicamos una fuerza, tenemos que, para no subirlo con aceleración, la fuerza que debemos aplicar debe ser igual al peso. Es decir, la fuerza menos el peso debe ser igual a cero. Si quiero que suba con aceleración, entonces la fuerza menos el peso debe ser igual a masa por aceleración. Pero aquí lo vamos a subir con velocidad constante. Por tanto, como la fuerza es hacia arriba, perdón, y el peso, ¿qué pasa, hombre? Ya, y el peso es hacia abajo constante, esto implica entonces que la fuerza es igual al peso. Bueno, y el peso es el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Y la masa no se sabe, pero se puede deducir de acá. En una de las partes que nosotros estuvimos estudiando, llegamos a la conclusión de que 1 kilogramo masa pesa 1 kilogramo fuerza. Profesor, si yo tengo un peso de 60 kilogramos fuerza, entonces su masa debe ser de la misma magnitud. Así entonces la masa es de 60 kilogramos por la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, ustedes con su calculadora vean cuánto vale la fuerza rápidamente. Me dicen el valor que va a quedar en Newton. ¿Cuánto es eso? Yo tenía acá una calculadora, no la tengo ahora. ¿Cuánto dio eso? 60 por 9,8. 588 newton. 588 newton. Así que la fuerza es de 588 newton. Bien. Ahora, como ya sabemos el trabajo, entonces, o sea, sabemos la fuerza. La fuerza es igual al S por el desplazamiento y por coseno de phi. Pero, profesor, el desplazamiento también es hacia arriba. Entonces, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de phi igual a 0 grados. Y el coseno de 0 grados es 1. De manera entonces que el trabajo es la fuerza, que son 588 newton, multiplicado por el desplazamiento. Y el desplazamiento es de 1,5 metros. Y el coseno de 0 grado 1. Así que esto lo multiplican 588 por 1,5. A ver cuánto les da. 882. 800 newton metro, y eso nos da 882 joules. Ese era el ejemplo que estaba ahí planteado y que nosotros no... ahí está, 882.
Ya, quiere decir entonces que ese es el resultado. Veamos entonces ahora otro concepto bien rápidamente que dice potencia media. Esto, para entenderlo, es algo bien sencillo. La potencia tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con el tiempo. Antes de definirla como está acá, rápidamente vamos a ver, voy a borrar esto. Rápidamente. Vamos a poner dos situaciones. Un obrero A y un obrero B. Este obrero A tiene acá 1, 2, 3, 4, 5 bloques. Y este tiene 1, 2, 3, 4 y 5 bloques también. Vamos a suponer que los bloques son iguales. Entonces, vamos a calcular, o qué piensan ustedes ahí. Este lo van a tener que subir a una tarima de un camión. Y este también. Los dos camiones son iguales, ¿eh? Vamos a suponer lo siguiente entonces. Yo le voy a decir a este obrero A y este a un obrero B. Al obrero A y al obrero B les digo, tienen 20 segundos para trasladar los bloques arriba del camión, de cada uno de sus camiones. ¿Mm? Vamos a suponer que aquí tienen como 2 metros y aquí también como 2 metros. Si uno de ellos junta más bloques arriba y el otro en esos 20 segundos solamente coloca 2, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Qué pueden decir ustedes de la potencia de A y la potencia de B? ¿Tienen la misma potencia? Voy a poner la potencia de A y la potencia de B. Oh, este es A, ¿qué le pasa? Este es A mayúscula. ¿Tendrán la misma potencia? No. No. No, ¿no es cierto? En los 20 segundos, ¿qué pasó con el A y el B? El A trasladó más bloques en esos 20 segundos. Y cada vez que traslada un bloque, está realizando un trabajo. Por lo tanto, si trasladar un bloque desde A a la tarima del camión resulta que está realizando un trabajo mecánico, el A entonces, en consecuencia, realizó más o menos trabajo que B. Más. Más. Mayor. Entonces, si en el mismo tiempo A hizo más trabajo que el B, quiere decir que la potencia de A es mayor que la de B, tiene mayor potencia, porque realizó más trabajo. Por lo tanto, A tiene mayor potencia que B. Está relacionado con el trabajo. ¿Cómo sería el trabajo con la potencia? ¿Serían directas o inversamente proporcionales? ¿Qué creen ustedes? Directa. Directamente Directa. proporcional.
Gracias, a quien haga más trabajo tendrá mayor potencia. Ahora, ese ejemplo lo vamos a cambiar un poco de la siguiente manera. Vamos a poner otra vez, aunque no debería dibujar esto. Voy a usar el mismo esquema. Voy a usar el mismo esquema. Pero voy a hacer la siguiente pregunta. Voy a hacer la siguiente pregunta. Hay que trasladar los 5 a esta superficie. Aquí tienen que quedar los 5 bloques, 3, 4 y los otros 2 arriba. Y aquí también. Ya, esa es la misión. Trasladar esos 5 bloques a esa altura. Para ambos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué debería pasar entre el obrero A y el obrero B que van a trasladar estos bloques acá? ¿Cómo puedo clasificarlo? ¿Serán iguales? ¿Tendrán la misma fuerza, etcétera? Si uno de ellos tiene mayor potencia que el otro, ¿qué debería haber ocurrido? ¿Lleva los bloques más rápido? Exactamente. Aquel que tenga mayor potencia va a demorar más o va a demorar menos tiempo. El hecho de que sea rápido te está diciendo menos. Aquel que tenga mayor potencia, ¿no es cierto?, va a hacer igual que el otro, el mismo trabajo, van a hallar los bloques, pero el que tenga mayor potencia va a demorar menos tiempo. Por lo tanto, la potencia con el tiempo, ¿cómo deberían ser? Inversamente proporcional, ¿no? Exactamente. Y cuando es inversamente proporcional va abajo, y como la potencia es directamente proporcional al trabajo, mayor potencia, el trabajo va arriba. ¿Por qué? Porque si usted tiene el tiempo y lo pasa multiplicando para allá, la potencia y el tiempo son inversamente proporcionales porque se multiplican. En cambio, el trabajo que está acá arriba, si usted lo pasa al otro lado, pasa dividiendo. Y cuando dos variables se dividen, son directamente proporcionales. De esa manera aparece esa ecuación, donde la potencia es directamente proporcional al trabajo e inversamente proporcional al tiempo. Y esa ecuación que tenemos allí quiere decir entonces que la potencia es trabajo partido por tiempo, pero el trabajo se mide en una unidad que se llama Joule y el tiempo se mide en segundos. En consecuencia, la unidad de potencia se va a llamar watts y va a corresponder a una unidad Joule partido por segundo. Esa es la unidad de potencia, el watt, que equivale a la unidad de trabajo Joule partido por la unidad de tiempo, que es el segundo. Bien, esto es interesante y ya tenemos acá entonces la unidad watt, que la vamos a abreviar como W, y eso va a corresponder al Joule partido por segundo. Otras unidades de potencia pueden ser el caballo de fuerza, HP, puede ser el caballo de vapor, puede ser el watt, que lo acabamos de ver, puede ser el kilowatt, etc. Bueno, acá hay un ejemplo para ver cómo funciona la potencia. Pero para que no se me vaya a escapar la clase, porque quiero hoy día dejar listo todo eso,
Entonces, voy a dejar ese ejemplo ahí para que ustedes lo resuelvan después cuando tengan más tiempo. Otro concepto que es muy importante es el de energía cinética. Se entiende como una unidad de energía debida al movimiento de un cuerpo. Es más, se define como un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad. Un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad. Es decir, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, esta energía, bueno, la energía en realidad, un cuerpo que tiene energía puede desarrollar energía y al desarrollar la energía, esta se convierte en trabajo. ¿Sí? Y el mundo lucha por la energía, es decir, quien tiene mayor energía. Así es que esta energía va a ser de movimiento y va a estar relacionada esta energía cinética con la masa. Aquel que tenga mayor masa tendrá mayor energía cinética y también tiene que ver con la velocidad. Profesor, ¿y un automóvil que esté en reposo tendrá energía cinética? No, porque la velocidad es cero, ¿verdad? Entonces, va a depender con la velocidad. Es decir, si un móvil tiene una velocidad de 4 metros por segundo, fíjense, 4 metros por segundo, y después aumenta su velocidad al doble, que es 8 metros por segundo. La energía no aumenta al doble, sino que tiene una relación como la que vamos a ver a continuación. Voy a ver, lo vamos a hacer acá. Veamos qué es lo que pasa. Si nosotros tenemos un móvil aquí, sobre esta superficie, vamos a suponer que no hay roce. Tiene una masa M, ¿no es cierto? Y además tiene una velocidad V. Por tanto, si tiene masa y tiene velocidad, tiene una energía cinética, que es un medio del producto de la masa. La masa es la mayúscula y la velocidad que tiene es v cuadrado. Y esta es la velocidad de este bloque, de este cuerpo. Pues bien, tiene entonces una energía por tener velocidad. Pero veamos si este mismo cuerpo, dejamos con la misma masa, pero la velocidad v' va a ser el doble de la velocidad que tiene ahí, esta va a ser igual a 2v. Veamos qué es lo que ocurre si la velocidad la aumenta al doble. Por tanto, la energía cinética prima, que es la energía porque va a cambiar respecto del cuerpo, entonces la energía cinética prima es un medio del producto por la velocidad al cuadrado, la velocidad prima elevado al cuadrado. Pero como v' es 2 veces la velocidad del otro, entonces esto va a ser un medio de la masa por 2 veces la velocidad del cuerpo de arriba. Sin este cuerpo de arriba, sin modificar su velocidad. Como esto está elevado al cuadrado, entonces la energía que va a tener el cuerpo va a ser un medio del producto de la masa por 4v². El 4 lo voy a sacar de la expresión y lo voy a colocar afuera. Y adentro voy a dejar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Profesor, mire cómo quedó esto ahora. Quedó 4 veces.
¿Y qué es lo que es eso? Es 4 veces la energía cinética del otro cuerpo. O sea, si ustedes ven, el hecho de que un señor vaya con una velocidad y a 30 kilómetros por hora y la velocidad la aumenta de 30 a 60 al doble, duplica su velocidad de 30 a 60, su energía cinética se cuadruplica. Es decir, la energía no aumenta al doble, sino que se cuadruplica. Esto es importantísimo porque nosotros estamos en un mundo en el cual la velocidad es algo que está presente en todo tipo de cosas, movimiento. La energía se cuadruplica. Bueno, esa es la energía cinética que les quería presentar. Y obviamente que se mide en Joule. Dice, el trabajo necesario para que una partícula de masa e experimente un cambio de energía cinética está dado por la variación de energía. Ya vamos a aplicar eso después y vamos a ver cómo funciona. Unidades de energía. Las unidades de energía tienen una particularidad. Esta unidad de energía la vamos a poner acá en color amarillo. Las unidades de energía son las mismas que tiene el trabajo mecánico. Son las mismas para el trabajo mecánico. O sea, el trabajo, si ustedes ven, el trabajo es igual a la variación de energía, quiere decir que las unidades de energía y la unidad de trabajo son las mismas. Ya eso lo había adelantado un poco antes en el desarrollo de esto, ¿no es cierto? Ya. Bueno, son las mismas que las unidades de trabajo mecánico. De manera de que en la unidad de energía está el joule, el newtonmetro, el ergio, el dinacentímetro, el BTU, kilowatt, etc. Todas estas son unidades de energía. ¿Me esperan un segundo? Oye, a ver, un segundito. Regresamos. Entonces, tenemos que la energía son las mismas unidades de trabajo. Bueno, el newton metro es el joule, el ergio, que es un joule equivale a 10 elevado a 7 ergios, el dinacentímetro, que es otro tipo el ergio, corresponde a esta unidad de ergio, el BTU, que es British Thermal Unity, kilowatt hora, el HP por segundo, el electron volt, etc. Conforme uno va pasando el tiempo, no saco nada con hablar de eso, se van a olvidar. Pero a medida que uno va utilizando estas cosas, pues le va a ir quedando más claro. Energía potencial gravitacional. Hay otro tipo de energía entonces que es importante conocer. Y esa energía se llama energía potencial gravitacional. Es una energía de posición. Es de posición. Esto, pero es muy importante. La otra era energía de movimiento. En cambio, esta energía es una energía de posición. Entonces tenemos dos tipos de energía hasta el momento. Energía cinética, que tiene que ver con el movimiento, y la energía potencial gravitacional, que es energía de posición. Es decir, depende de la altura respecto a una referencia de energía cero. Se define como el producto del peso por la altura, mg por h. Les explico. Es la energía que tiene de posición. Entonces voy a colocar acá un ejemplo.
y que no lo he colocado ahí en esa parte. A ver, tiene que ver con la altura. Esta es una mesa. Claro que sus patitas no están derechitas porque la estoy dibujando con esto. Ya, ustedes entienden de que no puedo dibujar, porque si me pongo a poner la regla en todo este estudio, nos vamos a demorar mucho más. Y la idea es, ¿cómo se llama? Que ustedes se apropien del concepto. Fíjense que pensemos en una taza, para no ponernos más dramáticos. Y alguien viene con el platillo, una taza y esto, otro. Y la voy a dibujar acá, a una distancia de esta superficie. Y a esta distancia le voy a llamar simplemente H'. Esta distancia de aquí. Y esta distancia de aquí, acá abajo, le voy a llamar H. Esta de aquí acá. Esta se dibuja así. Esta es una distancia H. Si esta fuera una taza de vidrio, de loza o lo que sea, y esto es 5 centímetros, por ejemplo, 5 centímetros. Va a colocar la mesa y de repente vamos a poner la taza encima de la mesa y se le cae. Y está la mesa. Y le pasa lo mismo, tropieza, pero no está la mesa. Y esta altura es de 75 más 5 centímetros, sería 80 centímetros. Vamos a suponer que esto es 80 centímetros. 80 centímetros. Y aquí 5 centímetros. Dígame una cosa. La taza se encuentra a 5 centímetros de la mesa, pero la taza se encuentra a 80 centímetros del suelo. La mesa tiene 75. ¿En qué caso creen ustedes que hay más probabilidad de que la taza se quiebre? Si la referencia está en el suelo o si la referencia está en la mesa. En el suelo. En el suelo. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que tiene la taza que está ubicada allí en ese lugar? ¿Qué es lo que ocurre con ella? Tiene una energía potencial que tiene que ver con el peso, es decir, la masa por la gravedad y también la altura. Entonces, ¿en cuál de los dos casos tiene mayor energía potencial? Mayor energía potencial con respecto al suelo. En cambio, con respecto a la mesa, su energía potencial es más pequeña, porque más pequeña es la altura, y siendo que la tasa es la misma. Entonces uno se pregunta, profesor, ¿y la energía potencial entonces cómo la vamos a definir? Ah, para eso siempre va a tener que tener un sistema de referencia donde la energía potencial gravitacional es cero. De manera de que si usted tiene la tacita ahí en el espacio, ahí en ese punto, entonces si está la mesa, su energía potencial va a ser pequeña con respecto a la mesa, pero la energía potencial de la taza con respecto al suelo es mucho mayor. Entonces,
la energía potencial es una energía que tiene mucho que ver con el sistema de referencia que nosotros tengamos. Puede que el mismo cuerpo, si está referido al suelo, va a tener una energía potencial mucho mayor que si está referido a la mesa. Y en efecto, si cae sobre la mesa 5 centímetros la taza, va a rebotar un poquito, no se va a quebrar. En cambio, si la dejan ahí a 80 centímetros del suelo, no, ¿verdad? Y más encima la calidad del suelo, ¡pum!, no tenemos. En consecuencia, la energía potencial tiene que ver con la altura, pero la altura con respecto a un marco de referencia. Y una cosa muy curiosa, supongamos que tenemos acá en la superficie del mar, y acá anda una gaviota, vamos a tratar de dibujar una gaviota ahí con sus alitas para allá, para acá. Esta gaviota tiene 1,5 kilos y se encuentra a 2 metros del suelo. Y si a 2 metros del suelo tenemos un pez que tiene la misma característica, la misma masa, entonces, y está a 2 metros de profundidad, la energía potencial del pez, si yo dejo la energía potencial gravitacional, la dejo acá, igual a 0, sobre la superficie, y hago que esa sea, entonces esta gaviota tiene energía potencial gravitacional positiva y esta tiene energía potencial gravitacional negativa porque está de la altura hacia abajo. Bueno, la energía potencial entonces es muy importante verla que tiene que ver con la posición relativa del sistema de referencia. Por esa razón de que un cabrito chico, un guaguito que está aprendiendo a nadar, a caminar, digo, y se va para atrás y cae sentadito, no le pasa absolutamente nada. Su centro de gravedad está muy cerca del suelo. En cambio, un adulto que le pase lo mismo, se va de espalda y cae sentado, la probabilidad de que tenga una lesión y un montón de cosas son tremendas. Su centro de gravedad es mucho más alto, mucho más alto. Bueno, y tiene que ver con la masa también. Acuérdense que es proporcional a la masa y proporcional a la altura. Así es que a lo mejor es un guatón chiquitito, una guagua gordita, y se cae, también podría a lo mejor tener problemas. La energía potencial tiene que ver con la masa. Pero fundamentalmente nosotros la consideramos con respecto a la altura, por eso es que hablamos de que la energía potencial es una energía de posición. Bien. Así entonces vamos a encontrar ejemplos, permítanme volver otra vez acá. Hablamos del concepto de energía potencial. Y obviamente ahí hay un ejemplito para que puedan calcular. Dice la energía potencial de un bloque de 10 kilogramos. Si se encuentra a una altura de 4 metros del suelo, podemos calcular su energía potencial. Es cosa de multiplicar ahí nomás nada. Y es con respecto al suelo. Y hay otra energía potencial. Esta energía potencial es muy importante también. Se llama energía potencial elástica y es la que se acumula en un resorte o en un elástico. Al igual que la energía potencial gravitacional, esta energía es de posición, pero en un resorte comprimido o elongado, más allá de su punto de equilibrio. Se define como un medio del producto de la constante K por la elongación o la compresión al cuadrado. Esto es bien interesante si ustedes tienen un resorte. Antiguamente, muy antiguamente, les regalaban unas pistolas a los niños para fomentar un poco la violencia. Les regalaban unas pistolas con unas plumillas. Entonces los cabros chicos lo que hacían era por el cañón de la pistola entraban una plumilla y comprimían un resorte. Y después con el gatillo liberaban a ese resorte. Y la plumilla adquiría por causa de esa energía potencial una energía cinética y golpeaba a
a una persona, o le ponían en la punta una goma que se quedaba pegado en el vidrio. Entonces, bueno, la energía potencial elástica, ¿no es cierto?, tiene que ver con dos factores. Uno, la constante elástica, que vamos a hablar de ella, y la otra es la elongación o compresión. Pero es directamente proporcional a la compresión, a X, o la elongación, X. Cuánto se ha elongado, cuánto se ha comprimido. Esto es muy importante, entonces, este factor, el X. Así como el otro era el H, en la energía potencial, y en el otro la energía cinética era la velocidad, aquí en este caso se trata de la compresión. Así llegamos entonces a una energía que tiene que ver esto. La constante, le explico rápidamente para que no se nos vaya a ir el tiempo, la constante K siempre se mide en Newton partido por metro, ¿sí? O puede ser, profesor, en dinas partidos por centímetro, claro que sí. Hay gente que escribe D-I-N, o bien la palabra dina nomás, simplemente, ¿eh? Que es más común. Es una unidad de fuerza dividida por una unidad de longitud, así que puede ser kilogramo fuerza partidos por centímetro o por metro. ¿Qué significaría eso? Veamos. Supongamos que un resorte tuviera una constante K de 50 newton partidos por centímetro. Bueno, ¿y cómo se puede interpretar eso? Ah, profesor, un resorte que nosotros tenemos allí, ¿no es cierto?, en estado normal, y si yo lo quiero comprimir, vamos a poner hasta allá. Si yo lo quiero comprimir 1 centímetro, ese resorte lo quiero comprimir 1 centímetro, entonces debo aplicar una fuerza de 50 newton. A eso se refiere fundamentalmente esa constante. Es fuerza partido por unidad de longitud. Entonces, si es 50 newton por centímetro y lo quiero comprimir 1 centímetro, tengo que aplicar 50 newton. Profesor, pero usted lo comprimió. Y si lo quiere estirar 1 centímetro, necesita aplicar también 50 newton. Esa es la constante de elasticidad que tiene, ¿no es cierto? Y que va a estar presente en el concepto de energía potencial elástica, y que se define como un medio de la constante por X cuadrado, donde esta puede ser la elongación o la compresión. Así entonces, si ustedes comprimen un resorte, ¿no es cierto?, ya es un peligro. Supongamos que un resorte mucho más grueso que este, más duro que este, de 500 o 5000 newton por centímetro, y lo logra comprimir 1 centímetro, la energía potencial que va a tener que gastar para comprimir es alta, pero también cuando desarrolle esa energía, va a empujar un cuerpo o cualquier otro elemento a una alta velocidad. Así es que la energía tiene que ver con la compresión. Y veamos, obviamente que se mide en joule, en todo eso queda en unidades que corresponden. Y por eso es que he puesto ese ejemplo acá, que dice, suponga un resorte de 40 centímetros de longitud que pende de una varilla, si el extremo libre se cuelga una masa de 2 kilogramos. ¿No es cierto? Calcula la elongación que experimenta primero. Primero la elongación. Es decir, algo me estaba fallando. Era eso lo que quería. Entonces, si yo tengo un resorte que tiene una cierta longitud y le cuelgo un cuerpo de 2 kilogramos, este resorte se va a estirar. Miren, los resortes, como tengo que dibujarlo con el computador, es difícil.
entonces se va a estirar una distancia X ese resorte. Por lo tanto, según la ley de Hooke, y esta es muy importante, la ley de Hooke, dice que la fuerza que hace el resorte es contraria a la elongación o compresión del resorte. Así que si yo trato de estirar el resorte hacia abajo, el resorte hace fuerza hacia arriba. Y si trato de comprimir el resorte aplicando una fuerza para comprimirlo, el resorte hace una fuerza contraria a la compresión. Contraria a la compresión o contraria a la elongación. Pero esta es la ley de Hooke, ¿no es cierto? De manera entonces que si nosotros queremos calcular, ¿qué es lo que le dije? Calcular la elongación que experimenta. Entonces, F es igual a menos K por X y ¿qué lo va a estirar? Lo va a estirar un cuerpo que tiene una masa de 2 kilogramos y que pesa, y que si lo multiplico por 9,8 voy a tener la fuerza que actúa hacia abajo. Y esa fuerza que actúa hacia abajo va a tener la misma magnitud que tiene la fuerza que hace el resorte. Esto debía haberlos colocado ambos positivos, porque la fuerza que hace el resorte es igual al peso del cuerpo. Entonces, como la fuerza del resorte es menos kx, puse que el peso era esta cantidad. De aquí saco que lo que se alargó el resorte es de... Ah, qué bueno, me acabo de dar cuenta de un detalle. Aquí dice 62 y aquí puse 80. 62 newton por centímetro. 62 newton por centímetro. Ah, y esto es... aquí hay un problema. A ver, aquí hice algo que no está bien. Esto es K, es 62 newton partido por centímetro. Y el 62 newton partido por centímetro hay que convertirlo en metro. Por tanto, multiplicamos por 100 arriba. A ver, vamos a hacer esto. 62 newton partido por centímetro, pero profesor, con centímetros no podemos trabajar. Entonces lo convertimos esto y colocamos 100 centímetros equivalen a 1 metro. De manera entonces que esto va a ser 62 por 100, serían 6.200, y esto quedaría en Newton, partido por metro. Y como la masa que colgaron es 2 kilogramos, va a quedar 2 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, y eso es igual a K por X, claro que bien digo, 6.200 newton partido por metro. Así es que, y esto por X. Ya, dividan esta cantidad, 9,8 por 2, y lo dividen por 6.200, por favor, para ver en qué es lo que nos queda esto. Eso es Newton. Y ese Newton se va, y esto quedaría en metro. ¿Cuánto da eso?
9,8 por 2 son 19,6 dividido por 6.200. Y eso nos da un X de 19,6 partido por 6.200. Y esto nos da el metro. 0,00316. 0,00316 metros. ¿Están de acuerdo eso? Ya. Sí. Sí, Ya, profe. entonces, Sí, profe. quiere decir que, ya, gracias, porque esto quiere decir que esto está más malo que chita, que está malo. Entonces, estos no son esa cantidad, sino que esta es 0,0020 me dijeron, y este era 16, ¿no? Sí, profe. 316. Ah, ¿es 3,16? Sí, 0,00316. 0,00316. Y eso lo borramos de 62. Bueno, pero esto ya no va a ser centímetro, sino que esto va a quedar en metro. Esto no queda en metro. Entonces lo que hay que convertir estos centímetros que hay ahí, eso es que convertirlo en metro. Y así entonces, por eso le puse eso, pero no, la unidad está mala. Y esto después, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner acá 0, 0, 3, 16. Y ya. Y eso lo elevan al cuadrado y lo multiplican por esa cantidad. Y ahí sacan la energía potencial elástica del resorte. Así que le voy a poner signo igual, porque alguien de buen corazón debía calcular la energía potencial. Esto sería un medio de 62, que serían 31, por esta cosa elevado al cuadrado. Ya. Bueno, habría sido bueno que me hubieran dado ese valor para guardarlo y ¿cómo se llama? Publicarlo después en PDF. Profe, pero la constante queda como 62 o 6200. ¿Cómo Sí, es pues compartido en centímetros? 6.200, pues. Tiene usted toda la razón. Así es. Gracias. Mira, ya estábamos echando a perder otra vez el problema. Mira tú. Sí, pues. Si habíamos cambiado el 62 y nos quedaba 6.200, entonces esto nos tiene que dar en joule. A ver cuánto les da. Serían 3.100 multiplicado por esa cantidad elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Alguien sacó? Bueno, en los pocos minutos. Me dio 0,0309. 0,309. A mí me dio lo mismo. Y esto le vamos a poner Yula. No, Yo voy a aceptar ese, 0,0309. me parece. Ahí. Ya. Ahora guardamos entonces, porque está bueno. Listo. Guardar. Ya. Ok. Entonces, después dice que existen dos fuerzas que son, ¿cómo se llama?
fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Y les dije que la gravedad era una fuerza conservativa. Por tanto, voy a pasar por alto esto y me voy a ir al principio de conservación de la energía que resume todo. Cuando se trata de fuerzas conservativas, como el campo gravitacional que nosotros estamos estudiando, ¿cuáles otras fuerzas son conservativas, profesor? El campo eléctrico, la fuerza eléctrica, por ejemplo, la fuerza magnética, la fuerza de un resorte son fuerzas conservativas. Las fuerzas no conservativas, el resorte, cualquier fuerza que haga perder energía, que haga variar la energía. De manera entonces que tenemos acá que se ha de cumplir, si las fuerzas son conservativas, que la energía total en un punto es igual a la energía total en otro punto. De manera, por ejemplo, que si yo tengo un tobogán y en este tobogán no hay roce, entonces quiere decir que no hay fuerzas que sean no conservativas, sino que lo único que hace mover este carrito es la gravedad, y la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Por lo tanto, este carrito va a partir desde este punto y se va a deslizar, y a medida que vaya bajando, va a ir aumentando su velocidad, o sea, va a aumentar su energía cinética, pero a la vez va disminuyendo la altura con respecto al suelo. Por lo tanto, por un lado, aumenta la energía cinética cuando va por aquí, pero disminuye su energía potencial. Y cuando pasa por el punto más bajo, va a pasar con su máxima energía cinética y una energía potencial más pequeña. Después va a empezar a subir y va a ir perdiendo velocidad, o sea, perdiendo energía cinética, pero a la vez cuando aumenta la altura, aumenta su energía potencial. Pero ¿qué es lo que nos dice la ciencia? Nos dice la física que la energía total en cualquier punto es la misma. O sea, si ustedes suman en A la energía cinética más, a ver, acá. En A, la energía cinética más la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica. Pero cuando hay resorte se considera. Entonces, en A solamente hay energía cinética y energía potencial gravitacional, porque no hay resorte. En A, la energía total es la misma que hay en B, es decir, la energía cinética en B más la energía potencial gravitacional en B. ¿Y por qué no está, profesor, la energía potencial elástica acá? No, porque en A y en B, si ustedes miran la figura, en A no hay ningún resorte, ni en B hay ningún resorte, ni en C tampoco hay ningún. Si no hay resorte, no hay entonces energía potencial elástica. Solamente hay energía cinética y potencial. Si hay resorte, entonces habría que agregarle la energía potencial elástica. Por lo tanto, lo que nos dice el principio de conservación de la energía es que en un campo gravitacional como el que nosotros estamos considerando, o en un campo cualquiera que sea con fuerzas conservativas, se va a cumplir que la energía total, en el punto A va a ser igual a la energía total en el punto B. Entonces la energía total. ¿Pero cómo es la energía total en A? Es la energía cinética en A, más la energía potencial gravitacional en A, más la energía potencial elástica en A. Y eso va a ocurrir en cualquier punto de la trayectoria. Así que en otro punto B, ¿cómo va a ser la energía? Va a ser la energía cinética en B más la energía
potencial gravitacional en B más la energía potencial elástica en B. Si no hay elástico ni resorte, profesor, no hay eso. Y solamente queda la energía cinética y potencial. Energía cinética y potencial. Entonces la energía total es constante cuando se trata de un campo conservativo de fuerza. Bien, paremos todo y hasta acá llegamos, quedamos listos. La próxima semana, los dos grupos, estos que estuvieron hoy día, van a tener clases con el profesor Ursúa. Él los va a llamar el día lunes para que hagan la preparación de el trabajo final de esta materia, de laboratorio. Solamente van a haber 2 pruebas. Mi consulta, ¿qué materias entrarían en la evaluación de laboratorio? En la del De 16, laboratorio, solamente, no entra energía, solamente lo que tiene que ver con cifras significativas. Todo. Es decir, sumas con cifras significativas, multiplicación con cifras significativas, cálculo de promedio con cifras significativas. Me parece que errores no alcanzamos a ver, no, lo dejamos fuera. Pero todo lo que vimos con cifras significativas, revisen ahí los apuntes. Vale. Este niño que estuvo en, no sé, no hay de qué. Profe, yo ya subí las clases, ya están disponibles. Pero déjame ver cómo puede ser tanta maravilla. Déjame detener la grabación.